con 18 minutos, 10 de la mañana con 18 minutos. Estamos en Punto de Vista por el sistema de emisoras Atalaya. Ya está aquí también el licenciado Manuel Adún Chedraui. Manuelito Adún, gloria del básquet ecuatoriano. Además, un gran empresario comerciante que trabaja desde hace 40 años y más. ¿Cómo que 40? No, ¿cuántos años, Manuel? 60. 60. Mire, yo me he quedado muy corto. Más de 60 años aquí en la ciudad de Guayaquil y por ende en el Ecuador. No se pierdan ahora Contra el Olvido con Manuel Adún y Juan Carlos García, ya mismo luego de Punto de Vista. Y en el panel estamos, perdón, se me salió hasta un gallo aquí. En el panel estamos junto a Alcides Montilla, a Francisco Boloña, y nuestro próximo invitado es el licenciado, doctor realmente, ¿no? Doctor, tiene un PhD, Gustavo Isch, quien es experto en comunicación política, en el manejo de las campañas electorales, es docente universitario y mucho más. Así es que, ¿qué le parece, don Alcides, si iniciamos la charla con Gustavo? Un saludo para nuestro gran amigo Gustavo Isch. Te queremos preguntar, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo. Ha sido publicada una encuesta de esta empresa peruana IMACEN, ¿verdad? Yo sé que tú colaboras también ahí. Y hay dos puntos ahí, ¿verdad? El tema del gobierno, ¿verdad? Cómo se está desarrollando el gobierno, el presidente, y el tema de la consulta. Las preguntas, algunas pues que en extremo están a favor y en otras están muy peleadas, ¿verdad? Y también en el tema este de la Corte Constitucional. Gustavo, una breve reseña de la consulta de IMACEN, por favor. Buenos días. Muy buenos días, sí, Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Saludo también para toda la audiencia. Sí, es una encuesta que se realizó en las pasadas 2 semanas. Se levantó la información. La sede de la encuestadora está en Perú, pero tiene más de 30 años trabajando a nivel iberoamericano y aquí en el Ecuador desde hace algunos años. No es una encuesta, realmente más en lo que hace son estudios de opinión mucho más profundos. Se entrevistaron a 1.500 personas. Pero son cuantitativos, ¿no? Por supuesto, Sí. y cualitativos, claro. Los Ambos, 1.500 ok. son cuantitativos, exactamente. Combinan varios métodos para tener un margen de error nunca superior al 2,3, 2,5%, que es bastante interesante. Es una investigación que toca muchísimos temas de lo que así nos señala. Una cosa interesante es cómo ha venido moviéndose la curva de aprecio, de positivo, de respaldo, digamos, a la gestión del presidente Noboa. Por ejemplo, en 2024 teníamos un respaldo del 66,7%, y hoy el respaldo es del 51,9%. La gente que piensa que no está haciendo bien las cosas suma ya el 48,1%. Es decir, hay una curva de caída permanente, constante, que poco a poco va sumando, y ya hablar de casi 10 puntos de caída en la apreciación positiva de la ciudadanía sobre la gestión es importante, porque ese es un fenómeno que hasta hace 2 o 3 meses no había ocurrido. Me decías también sobre el tema de la consulta popular, Alcides. Sí, claro, sí, porque estamos con las definiciones, ¿verdad? En cuanto a cuáles son las preguntas que tienen mayor respaldo y qué otras. A ver, si me permiten unos segundos para entrar precisamente a ese tema, porque el estudio tiene alrededor de 100 láminas. Este, en lo que tiene que ver con la consulta popular. Pero una pregunta, mientras buscas, Gustavo, Aquí estamos. mientras lo buscas,
Repetimos el nombre de la empresa. ¿Es Ipsos o es otra? Pero, Imacen. Imacen, ok, Imacen. Sí, he escuchado las dos. Muchas gracias. He escuchado las dos, que peruanas, ¿no? Ah, ya, sí. No sé la otra donde tenga incidencia en los estudios. Imacen, como decía, trabaja a nivel iberoamericano y cada 2 meses nos está entregando resultados sobre los estudios de opinión que realiza. Entonces, ahí tenemos una radiografía no coyuntural, sino muy específica respecto a las percepciones de la ciudadanía sobre temas absolutamente relevantes. En lo que tiene que ver con la consulta, aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo votaría en las siguientes preguntas de la consulta popular? La que tiene que ver con permitir la contratación laboral por horas. El 42% respondió que sí, que le parecía que sí, iba a votar afirmativamente, pero 53.6% de los entrevistados dijeron que no apoyan esa posición. En la pregunta que tiene relación con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución, el 74% de las personas están de acuerdo. Esa es la que más apoyo tuvo, ¿no? Que siempre pasa lo mismo, pero es que es una pregunta supremamente demagógica, si me permitan decirlo. O sea, el problema del legislativo no es un problema de cantidad, es un problema de calidad. Entonces, lo que tiene que hacer el país, lo que tiene que discutirse ampliamente es cuáles deberían ser los requisitos para que alguien aspire y sea asambleísta y sea legislador. De eso nunca se habla. No sabemos si es que esa nueva asamblea, llegada a reducirse de esa manera tan drástica el número de legisladores, va a funcionar de qué manera, o sea, con una fórmula bicameral, cuál va a ser la manera de asignación de escaños. Es decir, siempre el legislativo, como es una institución que está anclada al tema político en un país tan fragmentado y tan polarizado como este, evidentemente genera resultados negativos. La imagen del legislativo en este y en la mayoría de países del mundo no tienen percepciones positivas, porque la política es una política que se maneja desde la complejidad, desde la falta de acuerdos en la mayoría de países de la región, por ejemplo. En los propios Estados Unidos pasa lo mismo, pero hay diferencias sustantivas en cuanto al respeto a las normativas constitucionales. Y aquí viene otra pregunta: si está de acuerdo con transferir y adecuar los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado. Aquí el 41.5% dice que sí está de acuerdo y el 40.5% dice que no. Hay un 18% de personas que no responden. Está peleada eso, ¿no? Está empatado, pero claro, tiene mucho que ver con la campaña previa que se ha desarrollado por parte del Ejecutivo alrededor justamente del Consejo de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. ¿A qué me refiero? La Asamblea Nacional refleja desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa un crecimiento positivo que es muy distinto a lo de gobiernos anteriores. Y eso siempre pasa porque la gente mira con optimismo cuando un nuevo gobierno empieza. Hay expectativas positivas respecto a lo que va a ser un nuevo régimen. Por lo general, los anteriores regímenes, los anteriores presidentes terminan con cifras bajísimas de respaldo. Entonces, esa expectativa positiva cuando un gobierno empieza se transfiere automáticamente a los bloques de mayoría que por lo general están constituidos por militantes o candidatos que pertenecen al partido o movimientos políticos que se generaron alrededor de la presidencia que ganó las elecciones. Entonces, Gustavo, y la pregunta del debate clave ahora en esta consulta, que es si se enjuicia o no políticamente a los miembros de la Corte Constitucional, ¿cómo están los números ahí? Ahí fue el resultado de 44.8 a favor y 41.3 en contra y 14 que no responden. Pero claro, hay que entender que la Corte Constitucional, la Corte Constitucional no comunica. O sea, no le corresponde. La Corte Constitucional, así como la Contraloría, por ejemplo, y la Fiscalía debería hacerlo, pero tuvimos recientemente una Fiscalía que parecía salida de Hollywood, o sea, una espectacularización de todas las cosas que hacía, y eso no debe manejarse de esa manera. Son instituciones que comunican a partir de sus dictámenes, a partir de sus auditorías,
a partir de sus investigaciones. No es que cada vez que tienen un caso encima generan una nube de comunicación y se rodean de equipos que van a los domicilios o que van a dejar las boletas de la fiscalía o que generan estos manejos muy desacertados de la comunicación, porque están deslegitimándose, es algo que no les corresponde y han entrado en una lógica como decía, de espectacularización de la política que no le hace ningún bien a una democracia que vive en permanente polarización. Entonces, claro, tenemos un ejecutivo que semanas antes de que se conozca el dictamen de la Corte, pero evidentemente el Ejecutivo ya sabía cuál iba a ser ese dictamen porque se dijo que la Asamblea, el bloque mayoritario oficialista de la Asamblea, iba a apoyar los proyectos de ley económicas urgentes que envió el mandatario, tenían muchos errores serios de forma y de fondo. Entonces ya se sabía lo que la Corte Constitucional en derecho iba a resolver, porque no podía hacer otra cosa. Le habrían auditado políticamente también a la Corte Constitucional, porque sí hay una institución que lo puede hacer por no cumplir con sus atribuciones. Y se genera esa movilización del 12 de agosto y ese discurso que agravia a los jueces, que los infama a los jueces, montando una publicidad que hasta ahora no sabemos de dónde Sarmiento salieron los recursos, quizás del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Gustavo, y también hubo lo del tema que los querían votar del local y que la Contraloría le está revisando las cuentas y todo claro, eso. O sea, es una presión bien parecida, salvando las diferencias, que se tuvo con la ex vicepresidenta Verónica Abad. O sea, una presión, decisiones que no estaban sujetas a normativas, normativas que no se cumplían, que no le dejaban entrar a su oficina, hasta que hubo un pronunciamiento legal para que les permitan entrar a la oficina. Bueno, o sea, presionar a quien no está de acuerdo en lo que concierne a la institucionalidad pública tampoco le está haciendo bien a la democracia. Es un juego en el que la gente sigue mirando que lo que se prometió, es decir, de hacer una política de acuerdo, una política en la que se va a respetar la percepción de la ciudadanía, que ya está harta, que ya estaba hastiada de que los políticos, la asamblea y los presidentes sigan permanentemente peleando, rivalizando, agrediéndose entre ellos, y prometieron que eso ya iba a detenerse. Y ahora lo que tenemos, no como resultado, queridos amigos, sino como estrategia política, es polarizar al país antes de generar lo que habría debido hacerse en un principio. ¿A qué me refiero? Defender en derecho el pronunciamiento del legislativo y el pronunciamiento del ejecutivo a favor de los proyectos de ley y no armar todo ese show que además tuvo una serie de falacias ahí desinformativas impresionantes. Entonces, claro, es un país que sigue moviéndose en medio de circunstancias muy graves en lo económico, en lo social. Se atendió en la crisis del sector de la salud pública diciendo que no había crisis en la salud, dejando pasar meses sin que se atienda lo que estaba pasando en el sector público de la salud. Se les restó 1.300 millones de dólares en 3 años al sector público de la salud. Y tuvieron que difundirse las noticias de que neonatos estaban falleciendo en el Hospital Universitario de Guayaquil. Para Gustavo, que se forme un comité. Gustavo, Para que se forme un comité. ¿Sí? Te interrumpo, Gustavo. Por supuesto. Veo que está con un nuevo look también, ¿no? O sea, está el hombre se ha dejado bigotes. Sí, estoy haciendo una encuesta para ver un look, cómo me va. Un look de 2025. Para ver si me favorece o no me favorece. Eso hay que hacer una encuesta, pues. Sí, ahí estamos. Ponga en próximas preguntas que le pongan. Si está la gente aprueba o desaprueba. ¿Cuál es la? Sí. En la próxima ya les voy a sugerir, a ver si... Porque yo lo que hago realmente con todas las encuestas que llegan a mí es generar un estudio para ver cuáles han sido las modalidades técnicas por las cuales se aplicaron, qué es lo que se ha preguntado, si hay coincidencias o hay divergencias muy serias entre lo que una encuesta señala con otra. Y esta firma iberoamericana, Imacén, tiene siempre resultados que hasta la fecha, y eso es bastante, en más de 30 años no han sido cuestionados, que yo sepa.
Entonces, me parece que es muy importante, muy interesante. Gustavo, Y aquí una pregunta interesante. entiendo que tienes el tiempo contado porque empezamos un poquito tarde, así que aprovechamos también preguntas de Francisco Javier Boloña para nuestro invitado. ¿Cómo Buenos estás, días, Gustavo? Francisco. Buenos días. Una cosita, yo he estado sorprendido más que nada los datos que me das en la encuesta, que realmente veo que hay valores, o sea, súper variados en el sentido de que, por ejemplo, en la pregunta de contratación por horas hay aproximadamente un 70-20, ¿verdad? 70-30. Y luego en otras, como las de la reducción de números de asambleístas, hay un sí que gana. Entonces, 70-30 en contra, ¿no? O a en favor. contra En contra ok. No, 74-19. A ver, no. Imagínate. 74-19. El tema de los en el asambleístas, consolidado, 74-19. sí, No, de la exacto, contratación por solamente hora. en esa Esa está en la contratación peleada. por hora están de acuerdo el 42 a 42 y en 53. contra el 53.6. Ah, El ya. 4.4 42 sí y 53 no. contesta. Ajá. Es solamente en la asamblea donde se produce esa divergencia tan fuerte. Y hay otros temas que también traen a colación que no están dentro de las preguntas de la consulta, pero son importantísimos porque tienen mucho que ver con los temas de la economía, de la psicología social, como se conoce, ¿no? Hay un dato sorprendente y preocupante en lo que va del último año, a agosto del 25, el 73.9% de personas encuestadas creen que está dejando de comprar productos ecuatorianos porque son más caros que los que vienen de China. ¿Sí? En el último año, también en agosto del 25, la gente piensa que este país está teniendo cada vez más peso político en decisiones políticas del Ecuador. Y igual, en lo que va del último año, siente que han aumentado las inversiones chinas en el Ecuador. Todo, lo cual es cierto. Esa concatenación de respuestas es muy sintomática porque tiene mucho que ver con el sistema de inversión pública o privada, nacional o extranjera, en un país que necesita urgentemente recursos de inversión, que acaba de anunciar el régimen que ha logrado como $1.000 millones de China en materia de inversión. Pero si no tenemos este sistema que garantice a nuestros industriales, a nuestros comerciantes, a nuestros agricultores, emprendedores, en fin, al aparato productivo ecuatoriano, para competir con estas potencias, puede ser China, puede ser Canadá, Estados Unidos, estos países que tienen esa enorme capacidad de producir, de comercializar y abaratar los costos, incluso utilizando plataformas como el famoso Temu, que ya está aquí en el Ecuador, lo que generan es una inequidad en la competencia. Hay negocios pequeños, negocios medianos que empiezan a cerrar y esto va a afectar en el muy corto plazo al conjunto de la economía acá en el país. Hay que tener en cuenta mucho estos temas porque no pueden ser tratados como temas de relleno o no existir en unos momentos tan serios como los que está atravesando el país, ¿no? O sea, en materia de economía, en materia de salud, en materia de seguridad, lo que tiene que ver con el control de la justicia, que sería gravísimo, ¿no? Que tengamos un ejecutivo ahora y que si gana en las preguntas de la consulta, repita un nuevo gobierno esa decisión de enjuiciar políticamente a los jueces y de que lo que tiene que ver con el control y con la auditoría ya no se ejerza en el organismo competente, sino que vaya a una asamblea que siempre va a tener la mayoría o la incidencia del gobierno de turno que ha ganado las elecciones y de una contraloría que también eventualmente no termina de hacer bien sus tareas. Las 10 de la mañana, 10 de la años, mañana ¿no? con 37 minutos, continuamos en esta entrevista con el doctor Gustavo Isch, el consultor político, con más preguntas de nuestro compañero el abogado Francisco Boloña. Gustavo, ahorita decías algo muy interesante sobre el tema del juicio político de los jueces de la Corte Constitucional. Entonces yo te quería preguntar, actualmente estamos entonces conformes con los mecanismos de contraposición, así por decirlo, al control de los jueces, o propones un método alternativo al juicio político, ya que se puede ver que no estás muy a favor de ello?
A ver, el tema pasa por cómo entendemos nosotros el Estado, cómo entendemos el equilibrio de poderes, cómo entendemos y respetamos estos dos conceptos y otros conceptos que tienen que ver no solamente con la autonomía, con la independencia, sino con el respeto a las normativas constitucionales que no pueden cambiar cada vez que un gobierno indistintamente tenga intereses muy específicos que van a pasar alrededor de los organismos de control judicial, porque no nos olvidemos que en este caso específico la Corte Constitucional no solamente tiene la responsabilidad de validar la forma y el contenido de los proyectos de leyes que lleguen a las salas de la Corte, sino también de precautelar los derechos de los ciudadanos. Por eso hay muchísimas impugnaciones de las 38 que se produjeron a partir de las 3 leyes económicas urgentes enviadas al legislativo y que fue apoyado por la mayoría que es del bloque oficialista, digo, impugnaciones que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos, con los derechos a la privacidad, derechos a que no intervengan tus llamadas, a que no te estén siguiendo, pesquisando sin que haya una orden específica. Es una serie de circunstancias sumamente graves. Y todo esto afecta a este clima de opinión en el que ya es más que sabido que desde hace algún tiempo, no son meses, son algunos años, la política, la delincuencia política y la política como tal han contaminado la institucionalidad pública del Estado. Acordémonos cuando el finado León Febres Cordero lo dio con tanquetas la Corte. O sea, esto no es nuevo. Cuando Rafael Correa dijo que va a meter la mano en la justicia, esto no es nuevo. Cuando tenemos gobiernos que respetan la Constitución, que respetan el equilibrio de poderes, que respetan el modo en que esta autonomía y esta independencia tiene que ejercerse más allá de que no les guste o de que no sea de la aprobación o de los intereses que están girando alrededor de lo que quisieran que esto se cambie, pues tenemos un país que se puede gobernar de mejor manera. Lo contrario es lo que está ocurriendo ahora. ¿Cuántas semanas vamos con el escándalo de Proge? Que tiene que ser fiscalizado, que tiene que ser auditado. No sé, bueno, la Contraloría dijo que solamente mandos medios están involucrados. O sea, me parece bien extraño, por no utilizar otro término, ¿no? Porque uno mira cómo se han producido las contrataciones en el caso de Progen, que está además dentro de un proceso, y esto no tiene que ser manejado políticamente ni mediáticamente, ahí tienen que actuar los operadores de justicia, pero si va a ser el Ejecutivo el que controle a los operadores de justicia y a las instituciones de auditoría pública, pues este país no va a generar condiciones para que esa tan anhelada inversión pública, privada o extranjera, venga en medio de una circunstancia en la que no haya corrupción, en la que no haya concusión, en la que haya equidad para el aparato productivo ecuatoriano y además tengamos normativas en las que los otros países digan, este es un país donde la democracia se respeta, este es un país que no vive peleándose cada vez y cuando, este es un país que tiene reglas claras para intervenir, para invertir, porque de lo contrario, hay muchísima gente, muchísimas empresas que no invierten, muchísimas empresas nacionales que quieren invertir en otros países porque aquí las reglas no son claras, porque tienen que ver mucho con estos intereses de los cuales estoy hablando. Y quienes invierten acá, y con esto cierro esta respuesta, quienes invierten en medio de esas condiciones están jugándose un riesgo sobre el cual los ecuatorianos deberíamos preguntarnos, ¿cómo así? Porque miremos lo que pasó en el sector estratégico de energía, con Sinohydro, con Coca-Cola Sinclair. ¿Y qué tenemos ahí? Tremendos escándalos de corrupción que salpican no a mandos medios, salpican a funcionarios de alto rango y a sus círculos cercanos. Para eso necesitamos respetar las normativas y respetar las leyes, no hacer lo que estamos haciendo, o sea, no hacer lo que los poderes están haciendo ahora mismo, gestionar la política desde la polarización publicitaria, pintarnos un país que en la realidad no existe, decir que lo que todo el tiempo estamos mirando, escuchando en la publicidad, porque las Naciones Unidas nos acaban de decir, después de 2 años, 3 de cada ecuatorianos se van a incorporar
al porcentaje de pobres que ya tiene el Ecuador. Estamos hablando de alrededor de 600.000 personas. Muy bien, porcentaje de Gustavo. pobres que ya actualmente tiene, ¿no? Gustavo, muy bien, te agradezco por la intervención que has tenido explicando en detalle el contenido de esta encuesta que ha hecho la empresa Emacen. Así que estaremos conversando, pues, Gustavo, porque entiendo yo que después de que terminen estas audiencias en la Corte Constitucional, habrá variado un poco, digo yo, la visión que tiene mucha gente respecto del tema este de las leyes que están siendo impugnadas en la Corte Constitucional. Te agradecemos mucho, Gustavo, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un honor estar en este medio de comunicación. Muy bien, ha sido pues el politólogo, consultor político Gustavo Isch, que ha estado con nosotros. Terminamos el programa Punto de Vista y no se olviden que ya mismo llegan, mejor dicho, ya están aquí, los grandes conductores del siguiente programa, Contra el Olvido. Está allá con nosotros Juan Carlos García Santos y Manuelito Adunche Draue, los grandes conductores del programa siguiente, Contra el Olvido, en lo que corresponde a Punto de Vista. Nos vemos el próximo día lunes, estimados amigos.